Lucrecia, yo ya te presenté bastante en todo este tiempo. Perdón. Como articuladora de la Regional Rosario de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que no me olvidé de ninguna palabra. Lucrecia, la gran pregunta me confunde mirar esta pantalla porque evidentemente va con delay. El que estaba un poco ensayando mientras esperábamos la conexión es que, bueno, hubo un momento histórico que comenzaron precisamente, como le decimos, no por antigüedad o por vejez, sino por haber sido las bases, las que llamamos las históricas, entre las que te contamos, en todo el país, que han logrado una revolución que luego también se transmitió como la revolución de las hijas, como si las hijas hubiesen sido las únicas y no hubiese habido bases, a veces digo, ¿no? Pero este entusiasmo de las jóvenes y ver en el momento en que se aprobó la ley, era un momento de pandemia, pero en el 2018 ya 2 millones de personas en la calle. Fue realmente un momento para quienes trabajamos, militamos y luchamos. Creo que un momento histórico y que no nos vamos a sacar de nuestras cabezas. La cuestión es que la ley se termina aprobando a fin del 2020, llevamos 2 años y medio casi de ley, y la pregunta que puede surgir para mucha gente es, ¿y la campaña nacional? ¿Ahora qué? ¿Dónde está? ¿En qué está? ¿Cuáles son los desafíos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y lo digo con todas las letras todo el tiempo, que ahora tenemos? Bueno, la campaña siempre supo que una vez conquistada la ley, la tarea era hacerla cumplir. Como todas las leyes, sabemos que es un paso enorme, pero al mismo tiempo que es solo un paso más en la apropiación y en el ejercicio de los derechos. Esta ley, como todas las leyes en general. Entonces ahora la campaña, ¿en qué está? Está en difundir la ley, en que se conozca el derecho y en controlar el ejercicio y en seguir, en monitorear, en reclamar, en hacer incidencia en todos los lugares en donde estamos o en donde nos conectamos con otras organizaciones. Y la campaña, además, como siempre, sigue siendo, digamos, parte del movimiento transfeminista y sigue articulando en la defensa de múltiples derechos, ¿no? No solamente la campaña con su triple lema, ¿no? De educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, no solamente monitorea este triple lema, sino que además participamos de un movimiento de derechos mucho más amplio, que hoy se encuentra bastante amenazado en este año electoral, ¿no? Hay un panorama de discursos muy sectarios, muy agresivos, que promueven elegir a determinados grupos sociales como chivos expiatorios, como culpables, ¿no? Como responsables del malestar social, ¿no? Hay un malestar social que tiene que ver, bueno, con la economía y en Rosario en particular con la inseguridad, claramente. Yo como ciudadana rosarina siento que es uno de los temas que provoca un fuerte malestar, y entonces a veces es una invitación, ¿no? Hay sectores políticos que construyen un discurso del odio, de buscar un responsable, entonces son las feministas, o son los mapuches, o son los inmigrantes, o son los gorritas, los bolitas, ¿no? Y con eso van armando una especie
de enemigo de múltiples cabezas y un grupo al cual echarle la culpa y al cual atacar para sentirnos mejor, ¿no? O sea, hay una cantidad de discursos que preocupan. Entonces la campaña articula también, junto con todo el arco del movimiento del transfeminismo y de las organizaciones de derechos humanos en general, frente a esos ataques discursivos o reales, ¿no? O concretos que vemos, no es que nunca hayan desaparecido, pero hay cierto recrudecimiento, vuelve a haber una validación. En general también esto es común, ¿no? Ha habido un gran avance del movimiento feminista y era esperable, digamos, estos movimientos un poco de reflujo, de reacción en algunos sectores, bueno, era esperable y está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la militancia de todos los días de la campaña nacional, de la cual soy articulante, como vos bien dijiste al inicio, y en particular, bueno, de la campaña Rosario, nosotras hemos armado una obra de teatro foro, con la cual venimos haciendo presentaciones apuntadas fundamentalmente a mujeres y jóvenes de sectores populares y a jóvenes en general, o muy jóvenes o adolescentes, porque hay una distancia importante entre saber que se aprobó una ley del aborto y saber cómo, cuando la necesitas, a dónde hay que ir, cómo acceder, cómo es realmente, qué dice, los plazos, las condiciones, y apropiarse del derecho, y poder preguntar en voz alta, o poder exigir, o poder a lo mejor hacerle una repregunta a una profesional, a un profesional de la salud, a un administrativo, a un personal de seguridad de un hospital que por ahí te trata medio mal. O sea, todo eso es un ejercicio que, bueno, en el cual creemos que hay que trabajar mucho, digamos, ¿no? Es muchísimo, si bien es un camino enorme el que han recorrido la salud en Rosario, la salud pública en particular, gracias a personas comprometidas desde siempre como vos y como tantos otros compañeros, compañeras profesionales del ámbito de la salud, que han hecho un camino enorme para hacer que ese acceso en Rosario sea realmente un acceso en condiciones, con buen trato, todo lo que siempre, pero sin embargo, aunque es tan difícil y tan arduo ese camino que han recorrido, es mucho más, es más sencillo llegar a distribuir, no sé, misoprostol en todos los centros de salud, que cambiar las cabezas y cambiar una cultura en las personas, en los profesionales, en las obras sociales, en los discursos médicos, o sea, sigue habiendo mucho camino por recorrer, y bueno. Con esto que decías de la avanzada que hay en relación al cuestionamiento de los derechos, a buscar chivos expiatorios en relación a los males que nos aquejan como país, habrás escuchado la noticia de que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se pone cartelería acerca de un 0800 para orientación de mujeres en conflicto con su embarazo. No voy a decir ni cómo termina el 0800. Y ahí la pregunta que surge es, bueno, y los otros carteles y los otros anuncios,
Bueno, ¿qué opinión o qué te parece o qué se está haciendo en relación a esta embestida? Bueno, en relación a esa embestida, la campaña nacional desde la regional Cava, acompañada por la campaña nacionalmente, por todas las regionales, hemos lanzado un petitorio que se está circulando, que un montón de organizaciones de acá de Rosario y de la ciudad de Santa Fe han firmado, nos han acompañado, se han pedido reuniones y se va a hacer una presentación formal, ya la ha hecho Amnistía también, una presentación formal acerca de este 0800 vida, vamos a decirlo con esa palabra, que como bien dice Nelly Minchersky, como ya la idea del pecado no vende, entonces inventaron un valor abstracto, una idea abstracta, que es una vida, que no es la vida de las personas que conocemos, es un valor supraterrenal, y a eso le llaman vida, no se sabe muy bien, al feto de cartapesta. Nosotros hemos cuestionado muy fuertemente en la nota que presentamos al gobierno de la ciudad. Voy a tomar solo dos aspectos de esto. El primero es lo que tiene que ver con el perfil más cuestionable desde el punto de vista legal, porque ese 0800, lo que se ha dicho, porque no ha contestado el gobierno de la ciudad a los pedidos de informes de que publique cuál es el convenio con esta red de organizaciones evangélicas y religiosas. En principio lo que se dijo es que se iba a vincular al plan de los 1000 días, y el plan de los 1000 días es un plan que paga la ANSES, es una ley que fue votada en conjunto con la ley por el derecho al aborto, y que tiene una concepción muy clara de acceso a derechos y de protección integral de derechos de la persona gestante. Y es una ley que prevé un subsidio especial pagado desde el ANSES durante 3 años y provee una serie de suplementos y de refuerzos en salud y en educación, en cuidados tempranos. Todo esto está pago por el Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer una organización privada para más daño, digamos, confesional, gestionando recursos del Estado? Acá hay una cuestión casi de malversación de fondos, de manipulación. Es decir, es como si para acceder a la AUH, a la Asignación Universal por Hijos, uno tuviera que llamar a un 0800 en donde te va a atender una señora evangélica a decirte que tenés que conocer la palabra y repetir la palabra, o tenés que bautizarte, o tenés que ir a la iglesia para acceder a tu derecho, que te lo paga el Estado Nacional, la ANSES. Acá hay algo que roza lo delictivo. Entonces, el primer eje que la campaña está cuestionando. Y el segundo eje, vamos a suponer que el acceso al plan de los 1000 días, cuando la reta se digne contestar, no tenía nada que ver y fue usado como una pantalla, y esto no tiene nada que ver con el plan de los 1000 días. La otra cuestión es que esto afecta a la laicidad del Estado. Exactamente. Afecta a la laicidad del Estado, porque se está intermediando algún tipo de beneficio al cual las personas tienen que acceder a través de una organización no gubernamental de corte religioso que podría llegar a manipular la voluntad de esas personas. Y yo voy a decir algo que nosotras nos preguntamos en la campaña y que nos llama mucho la atención, que se diga que ese 0800 se va a atender desde una red nacional, cuando son personas
personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se atendería desde una red nacional un 0800 a mujeres en conflicto con su embarazo? ¿Qué querrán hacer con esos bebés? ¿Vos qué pensás? Si uno mira el mapa del país y cuál es, hay algo que yo, que también he trabajado mucho con las leyes de adopción y con las leyes de infancia. Estos grupos antiderechos, si uno sigue el discurso, van y vienen, porque a veces se cuestiona, y hemos escuchado discursos como, ahora que tienen la asignación universal por embarazo, se van a llenar de hijos. Después, cuando resulta que sigue bajando la natalidad en el país, sí, indefectiblemente, porque las mujeres se apropian de sus derechos, porque han cambiado las pautas culturales, porque todo el debate del aborto sirvió sobre todo para acceder a los anticonceptivos y para apropiarse de la sexualidad y para discutir la reproducción y el derecho a decidir cuántos hijos tener, y a que muchas se animaran a decidir cuántos hijos tener. Entonces la derecha critica que el único éxito de Fernández ha sido bajar la natalidad, dijeron, ¿no? Los grandes diarios. Y muchas veces se dice las adolescentes, ¿no?, que viven borrachas y entonces se van a hacer abortos ahora porque está la ley del aborto. Pero sin embargo la maternidad adolescente está bajando y está aumentando la prevención. Y en las únicas provincias en las cuales es más difícil bajarlo, como es Salta, Jujuy y como es Misiones, ¿no?, las zonas más pobres, y Formosa, ¿qué es lo que está muy alto en esas provincias? En esas provincias está muy alto la cantidad de chicos dados en adopción. Y esto fue siempre hay una conexión, digamos. Exacto. ¿Por qué le interesa? Hay sectores a los cuales le interesa que haya mujeres en situaciones de gran vulnerabilidad que no desean tener hijos, que los tengan. ¿Para qué? Para dárselos a alguien será. Digamos, sigue habiendo ahí una presión porque haya bebés disponibles, que cada vez hay menos. Porque uno se ve, los niños que están en adopción son niños, son grupos de hermanos, son niños de más edad. Cada vez bebés para adoptar hay menos. Entonces hay una vuelta realmente muy perversa, que tiene exactamente nada que ver con los derechos, con la vida y con el amor, y sobre todo tiene nada que ver con el amor. Exactamente. Lucrecia, nos fuimos en el tiempo, pero la verdad es que no, perdón, no, al contrario. Muchísimas gracias, pero antes de liberarte, vemos si hay algunas preguntas, y de paso, mientras hablaba, decía que hablábamos de los grupos estigmatizados y de los que, bueno, las y los adolescentes, les adolescentes, son también uno de los grupos que suelen cargar con todos los males, y que van demostrando que sí pueden pensar, que pueden tomar decisiones, que pueden hacer cosas, y la verdad es que está muy bueno. Y también lo interesante es por qué esto que vos decías, ¿no?, que me encanta recalcarlo, que me parece importante, porque en un principio cuando bajó la natalidad enormemente, en algunos grupos y de estudios y demás, decíamos, ahora lo primero que va a surgir es que nos van a culpar por la ley del aborto. Y cuando uno empieza a buscar y querer entender por qué razones realmente baja la natalidad, no ha bajado por el aborto, es porque las mujeres y personas con capacidad de gestar realmente deciden no ser madres, toman la decisión de no querer hacerlo. No hay explicaciones por el consumo de anticonceptivos, del acceso al aborto, no hay otras razones, digamos. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta?
alguna pregunta? Nos piden que guardemos la charla, si va a quedar guardada. Vamos a guardar. Acá Bárbara nos pregunta, Lucre, buenas tardes, ¿cuál es la dimensión de este tema en Latinoamérica y la Argentina frente a eso? Muchas gracias. Bueno, en Latinoamérica, luces y sombras, avances y retrocesos. Ha habido avances en la región, en Costa Rica, en México, bueno, Uruguay, Brasil. Esperamos que ahora vuelva a haber avances con el gobierno de Lula, Chile, y ha habido retrocesos también. El Salvador, lamentablemente, Nicaragua siguen siendo regiones absolutamente hostiles. Ha habido un caso emblemático en El Salvador que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace algo así como un mes atrás, de una mujer que realmente como sufrió toda la suma de las violencias, ¿no? Una mujer que pedía, digamos, que tenía una condición de salud muy, muy grave y pedía que se le hiciera la interrupción voluntaria del embarazo y bueno, atravesó todo un proceso, no se le hicieron, la mujer murió poco después, atravesó el parto, la bebé o el bebé, no recuerdo, también murió, y su madre llevó valientemente al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto sigue sucediendo, o sea, las situaciones más horrorosas siguen sucediendo. Lo interesante de El Salvador, Lucrecia, es que parte del horror está en que las mujeres no concurren a los servicios, aún con un aborto espontáneo, aún con un parto prematuro, porque hay todo un sistema que hace que las mujeres terminen denunciadas, sospechadas y denunciadas luego con cambio de carátula como homicidio, ¿no? Como Entonces, homicidio agravado por el vínculo con cadena perpetua. Claro. Bueno, y ahí está, se llama Acción Ciudadana, creo, Sí. la organización que realmente están trabajando denodadamente por sacar a muchas mujeres de la cárcel. Bueno, ahora las fueron sacando, pero en poder pensar cómo cambiar este derecho. República Dominicana también es un lugar extremadamente hostil. Y los vaivenes de Estados Unidos que también siempre nos tocan, no es Latinoamérica, pero siempre nos tocan y nos resbalan de alguna manera. No sé si la habremos contestado. Perfecto. Acá nos preguntan cómo está el abastecimiento de MAC en salud pública y las obras sociales de métodos anticonceptivos. En lo que nosotros contestar. Daniel quizás sabe más que yo de esto. Creo que en general está bastante bien en la ciudad de Rosario. Igual siempre hay algún insumo en particular puede faltar porque también en nuestro país, con la dolarización y demás, estamos muy sujetos a las licitaciones que son en pesos, pero de las farmacéuticas que venden en dólares y los desfasajes, y realmente a veces se hacen muy, muy complicadas las compras, pero bueno, de la canasta básica creo que se va teniendo el acceso por lo menos a una mayor cantidad de métodos anticonceptivos. Y por supuesto el acceso a los medicamentos para el aborto, que ya tenemos un misoprostol que fabrica el laboratorio nuestro y que es usado en varias partes del país, el laboratorio de Santa Fe, y bueno, y hay 2 laboratorios que lo fabrican, y ahora por suerte tenemos también a la misoprostol aprobada por el ANMAT y de acceso para las mujeres. Había alguna demora en cuanto a la ligadura de trompas en los hospitales en general, en la provincia. Esto viene siendo reclamado como que hay demora, no es que no se hacen, sino que están muy demoradas. Quizás un poco con la pandemia, o se han dedicado recursos a otras cosas. Nos había llegado también, cuando dejamos la cajita de preguntas,
ahora que retomo que hablaron de la mifepristona, cómo está ese tema, si ya se empezó a utilizar, si se puede acceder a eso, si nos pueden contar un poquito sobre eso. Ese es para ¿Quién de los dos? vos, Daniel. No, bueno, la nifepristona fue aprobada por la ANMAT. El problema mayor es que las empiecen a incorporar las prepagas, porque la incorporación anterior fue, una aprobación que hizo la ANMAT para que el Ministerio de Salud distribuya lo que se conoce como Combipac, que es la mifepristona con 4 comprimidos de misoprostol, pero era solamente para el público. Y fue como una aprobación especial. Ahora, al aprobarla la ANMAT y reconocerla la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, porque es algo que es importante que nosotros sepamos, de que cada vez que un medicamento o un insumo anticonceptivo entra dentro de la canasta que ofrece la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, automáticamente entra en el programa médico obligatorio. O sea, que ahora no falta que las obras sociales digan, bueno, ya entró en el programa médico obligatorio y hay que reconocerla, más allá de que puede tener un costo un poco mayor, pero se compensa con los costos del misoprostol. Hablo de costos porque, bueno, nunca podemos hablar de costo, digamos, de costo-efectividad, ¿no? Pero bueno, todavía viene lento, pero ya el laboratorio, por ejemplo, que la produce, que es uno solo hasta ahora que conozco, que fue el que se le aprobó, ya está empezando la distribución y la capacitación a profesionales y demás, así que creemos que ya en breve, y el gobierno nacional también ya llamó a una licitación y a la compra del insumo mifepristona, que no sería en nuestro país como una rareza, porque la mayoría de los países viene con este Combipac, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos separadas la mifepristona del misoprostol. Pero bueno, creo que fue una lucha bastante ardua. La otra buena noticia, digamos, en relación a la mifepristona, es que este laboratorio, al haber presentado, se llama monografía de aprobación, digamos, del medicamento, allana el camino también para la industria farmacéutica pública. Entonces, hay posibilidades de que el laboratorio LIS de la provincia lo pudiera fabricar, incluso hasta donde tengo entendido, y acá voy a hablar un poco sin tener los conocimientos más profundos, pero es como más fácil de fabricar que el misoprostol, porque es en miligramos, y el misoprostol es en microgramos, y eso lo dificulta la fabricación. Así que, y también creo que había algunas tentativas con el laboratorio de La Plata, así que también si tuviéramos una fabricación pública, ahí los costos bajarían enormemente. Sí, el año pasado la campaña, nosotras estuvimos invitadas como campaña por la ministra Martorano a recorrer el LIF y nos mostraron los avances en la producción de mifepristona y que, bueno, una de las cosas que los tenía un poco demorado era justamente, digamos, todo la aprobación por parte de la ANMAT de alguna parte, con lo cual estimamos que no debiera demorarse tanto más, porque ya el año pasado es como que estaban muy avanzados, estoy diciendo el año pasado a esta altura, o sea que bueno. Sí. Y el know-how, que sería como el cómo hacerlo, digamos, el cómo hacerlo ya está desde hace bastante tiempo, incluso claro, creo que desde la gestión anterior. Así es. Y lo que faltaba era más un poco todo el procedimiento todo el proceso de aprobación, que no es sencillo, lógicamente, y que tiene todo su protocolo correctamente, así debe ser, pero bueno, va a ser muy importante que el Estado produzca
su propio medicamento porque regula el precio como pasa con el misoprostol. Es muy importante que el Estado tenga su producto para abastecer a toda la salud pública Y a las y porque obras sociales provinciales también, que no sí, es una gran parte de la población. así es. Bueno, no tenemos más preguntas. A ver si alguien más quiere dejar, y si no, ya los dejamos ir a Lucrecia y a Daniel. Gracias por esta charla, que nos dejó un montón de datos, información y reflexiones sobre todo. Vamos, sí. Lucrecia, la verdad es que cada vez que hablo contigo es un placer enorme. Te agradezco la disposición y la disposición también de las compañeras, del resto de las compañeras de la campaña, porque sé que, digamos, el que vos estés aquí hoy sentada no es Sí. Una decisión tuya solamente, sino que las compañeras lo han visto con buenos ojos, y eso también nos alegra muchísimo. Así que muchísimas gracias, y te dejo también si querés agregar algo más que quieras decir. Muchísimas gracias a vos, Daniel, y muchas gracias a Musa. Para nosotras es muy importante que haya espacios amigables, seguros y confiables, también en el ámbito privado, que no sea una rareza, sino que empiece a haber cada vez más servicios y profesionales comprometidos con con la salud sexual y reproductiva, con una mirada integral de género, de diversidad. Realmente las adolescencias y las niñeces lo necesitan enormemente. Muchísimas gracias. Y bueno, nos seguiremos viendo, y espero que nos veamos pronto. También te paso el agradecimiento de la directora y del resto del equipo de Musa, que es un equipo hermosísimo, y un lugar que da placer trabajar, y donde por eso también se sienten bien las mujeres y personas con capacidades que están cuando vienen. Un abrazo grande. Abrazo.